Hola, Hugo. Venga, vamos a por la clase de hoy. Hello, chicos. Vamos a presentar la siguiente actividad que tenéis que realizar. Em, la actividad 3 de esta asignatura, la tercera y última actividad del temario. Em, ¿Qué vais a tener que hacer? Hola, Arnaldo. Pues a ver, en esta actividad nos vamos a enfocar en la derivada. ¿Y qué vamos a hacer? Sabemos ya a estas alturas del curso que el máster tiene un contexto de proyectos. Es un aprendizaje basado en proyectos o un tipo de esto, ¿no? Entonces, vuestro proyecto transversal se llama paseo matemático. Así que en esta asignatura lo que vamos a hacer respecto a ese paseo matemático es intentar diseñar una situación de aula, ¿vale? Cuyo contexto sea este paseo matemático, como tú lo quieras interpretar, está ok, pero el contexto es el paseo matemático. Y el objetivo es trabajar distintas aplicaciones de la derivada en el contexto del paseo matemático. Entonces, tenemos que diseñar una situación didáctica en la que se aborde alguna de las aplicaciones de la derivada dentro de este contexto. Son las únicas pautas, ¿vale? Entonces, tendremos que indicar, como siempre, pues objetivos, contenidos, descripción de la situación didáctica, temporalización, materiales o recursos, etc., etc. Eh, Intentad cumplir las extensiones máximas. Cuando se os ponen es por algo. En la primera actividad no la penalicé, pero ya sí lo tengo que penalizar porque ya sabemos o sea, sabemos de qué va el juego. Entonces, si hay una extensión máxima, se tiene que cumplir. Y algo que no debemos hacer es que eh, utilizáis anexos para las actividades, lo cual no es muy correcto, pero hay algo que deberíais saber. El anexo nunca puntúa. ¿Qué significa esto? El anexo no puede tener información relevante, porque en tu trabajo final de máster, en cualquier trabajo, el anexo no aporta puntuación. ¿Yo para qué puedo utilizar anexos? Pues, por ejemplo, para mostrar evidencias de algo que he hecho, para cosas de leyes, cosas que no sea lo principal de tu trabajo. Pero no puedes mandar algo muy importante de tu trabajo a un anexo. Entonces, ojo con el uso de los anexos para no pasar la extensión máxima. Hola. Bien, pues entonces, aplicaciones de la derivada en el contexto del paseo matemático. Tú estás haciendo este proyecto en otras asignaturas, le has dado ya como una orientación a este paseo matemático. Continúa con ella o no, porque yo no tengo el resto de tus actividades transversales. O sea, si tienes que salir
de tu marco, pues salte o no. Lo que tú decías está bien. ¿Dudas de la tercera actividad? Profe, yo le pregunto, a ver, ¿es diseñar específicamente con la derivada o es tomar alguna de las actividades que ya hicimos dentro de las que están dentro del paseo matemático y adaptar la situación de derivada a esa que ya hicimos? No. Puedes cogerla si quieres y adaptarla o puedes hacerla de cero. No, esto ya es lo que tú estimes. Yo solo necesito que a mí me entregues un documento, como mucho de 2 páginas, en el que, dentro de un contexto que sea un paseo matemático, eh, utilices una aplicación de la derivada o varias aplicaciones de la derivada, ¿vale? Pero si quieres coger una actividad que ya diseñaste y adaptarla o empezar de cero, eso ya depende de ti, Perfecto, ¿vale? profe, gracias. Nada, vosotros. Esta idea del proyecto transversal se orienta desde unir por muchas fortalezas, pero una de ellas es para que vosotros tengáis como un portafolio, em, con actividades diseñadas tal de cara a, yo qué sé, a una entrevista de trabajo, a una oposición, de cara a algo que te pueda servir para ti, a tus clases. Pero si tú quieres reutilizar actividades o hacerlo más completo, o sea, eso ya depende de cómo tú quieras. Es por vosotros más que por nosotros. Vale, entonces, bueno, pues esta es la actividad que tenemos que hacer esta vez y nosotros nos movemos al tema de el límite. ¿Cómo vamos a contar el límite en el marco que estamos trayendo? Es decir, em, por ejemplo, ¿cómo enfocaríamos el límite desde la teoría APOS de Dubinsky? Em, ¿Por qué? Pues porque al final esta teoría, este modelo APOE, la reificación de Sfard, Toll y Wiener, ¿por qué surgen? Surgen para intentar acercarnos a contenidos abstractos que suelen causar dificultad en el aula. Entonces, pues el límite es uno de ellos. Entonces, es un contenido absolutamente que se presta a presentarlo desde un acercamiento de identificar tú como docente. Llevo un montón de años contando el límite, veo que los alumnos no llegan a comprender si se alcanza, si no se alcanza, todo esto. ¿Cómo puedo acercarme al concepto de límite tal que subsane dificultades que he visto que lleva intrincadas, ¿no? Bueno, pues quizás identifica esa parte más algorítmica del límite, identifica esta parte más objeto, esquema del límite más estructural, en palabras de Sfar, y ve desbloqueando niveles, ¿no? Es decir, una vez que tus estudiantes dominen esta parte más algorítmica de los límites, que en el caso concreto del contenido del límite, la parte algorítmica es brutal, porque debido a las millones de indeterminaciones que les puede ocurrir, muchas veces nosotros tendemos a creer que sabemos límites, ¿no? ¿Por qué? Porque te sabes todas las reglas, que si L'Hopital, que si, ¿vale? Que si cero entre cero, que si indeterminaciones varias, que si infinitésimos, que... Y estás confundiendo el significado del límite con la parte algorítmica, ¿no? Es decir, que domine la parte algorítmica no quiere decir que comprendan los límites, ¿no? Entonces, ante un contenido tan abstracto como puede ser el límite, una buena aproximación es, venga, paso a paso, voy a ir desbloqueando niveles, voy a intentar que el estudiante, pues a lo mejor al principio se ocupe de esta parte más mecánica y una vez que hayamos desbloqueado esos niveles de mecánico, voy a intentar hacer este subidón de nivel y voy a llevármelo a una parte más estructural, más objeto y luego ya que sea capaz de identificar el límite en cualquier contexto en el nivel esquema. No sé. En cualquier caso, ¿qué tenemos que saber cuando terminemos el tema del límite? Pues deberíamos acercarnos al límite desde esta teoría APOE-APOS
hacer una buena descomposición genética del concepto límite. Descomposición genética es identificar el nivel acción, objeto, proceso y esquema. O sea, perdón, acción, proceso, objeto y esquema. Vamos a ver que algunas investigadoras han dedicado bastante tiempo al concepto del límite y, y una en concreto identificó como distintos esquemas conceptuales. Os refresco. Esquemas conceptuales o imágenes conceptuales o imágenes del concepto es lo que Toll y Wiener, en su teoría, dicen que un estudiante se genera cuando se acerca a un contenido, ¿no? Por ejemplo, cuando se acerca al contenido de límite, él en su cabeza tiene su esquema conceptual del límite, ¿vale? Lo que yo llamo en mi caja con la info, ¿no? Y luego, por otro lado, está la definición de la comunidad matemática sobre ese contenido. Vale, pues hay una autora que se llama Zenioslo, pero que hay una otra autora que se llama Codes, que lo recogió en su tesis doctoral en español bastante bien explicado, porque la autora original no lo hizo en español. Y tenéis las contribuciones en el PDF. Que observó distintos esquemas conceptuales de los estudiantes cuando se enfrentaban al límite, es decir, cómo distintos estudiantes entienden el límite. Y vamos a ver cuál de ellas, cuál de esas esquemas conceptuales daban resultados correctos o daban resultados incorrectos. Lo que ella ahí dijo eran eficientes y cuáles no eran eficientes. Es decir, yo es que entiendo el límite, me lo invento. Yo es que entiendo el límite como, por ejemplo, el límite de una función, yo lo entiendo como el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado, yo entiendo que el límite de una función es simplemente sustituir la x por o sea, evaluar la función en ese punto. Mi imagen del concepto, mi esquema conceptual, lo que yo tengo en mi cabeza sobre el límite es que el límite de una función es sustituir el valor en el punto. Vale, pues esta imagen conceptual a mí me da resultados correctos o incorrectos. En base a que me dé resultados correctos o incorrectos, la autora dijo que esa imagen era eficiente o ineficiente. ¿Vale? Pues a veces me lo da correcto. Por ejemplo, en el caso concreto de el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado, sustituyo el valor, en ese caso concreto, sí me da correcto. Sin embargo, por ejemplo, eh, hay un montón de circunstancias en las que sustituyendo el valor, pues el límite no me va a dar correcto, ¿no? Eh, entonces, pues a veces sí, a veces no, pues no es muy eficiente. Vale, vamos a acercarnos a eso. Y también por último vamos a ver cuáles son pues las dificultades, obstáculos más ligados con este contenido del límite. Vale, me gustaría, como siempre, que me contéis un poco. Me gustaría saber lo que me queráis contar. Pero en paralelo a eso, me gustaría en concreto saber si alguno de vosotros cuenta el límite en clase y, o sea, qué sensaciones tenéis con el contenido del límite, o sea, con este concepto. ¿Creéis que les cuesta saber cómo lo planteáis? Me gustaría saber todo. ¿Cuáles son las dificultades que identificáis con los límites? Profe, buenos días. Buenas, Bueno, buenas. profe, en mi caso, desde mi oficio como docente, yo trabajo el límite desde situaciones contextualizadas. Yo vivo en un pueblo costero de Colombia llamado Palomino, en donde pues hay mucha producción de frutas, ¿no? Entonces, y plantas medicinales. Utilizo, digamos, esa oportunidad
para presentarle a los niños unidades didácticas que relacionen la producción con el valor agregado de los productos, ¿no? Entonces desde allí empezamos a trabajar pues esos conceptos ya matemáticos desde contar hasta derivar, ¿no? Entonces pienso que ese proceso al verse natural pues disminuye un poco esas dificultades en el aprendizaje del límite, profe. Sí. Entonces, de todas maneras, pues sí se ven las dificultades que se nombran, las comunes frente a este concepto, pero en general contextualizándola y que las herramientas didácticas estén en el entorno, le facilita mucho al niño no caer en esos errores, profe. Gracias. Ah, gracias a ti. A ver, yo es que has dicho algo que para mí es clave. O sea, yo pienso que el contexto es como súper importante, ¿no? O sea, creo que facilita muchísimo. Eh, vale, muchas gracias por compartirlo. Arnaldo. Profe, bueno, sí, el compañero también abordó una de las partes que iba Ujú. a decir. Eh, Aparte de que es un tema demasiado abstracto, es la parte que más dificultad le da a los estudiantes. Y por otro lado, es que acá en Colombia, eh, honestamente, es muy poco a la fuerza que se le hace a esas temáticas. Uno ya ve lo que es límite eh, casi al cierre del año, ya en las últimas semanas de cierre de año se está trabajando límite y si acaso se dice, se enuncia la derivada, nombre, como, pero lo que es límite y derivada quedan casi como que para el final del año. Se hace muy poco, abarca uno lo mínimo, lo básico. Sí, es que ese es uno de los grandes desafíos que poco se habla, pero que hay temario que queda relegado siempre al final de curso y no se barre con, o sea, no se llega a abordar con la calma, tiempo, recursos que se debería, ¿no? O sea, se llega tarde, tarde, tarde y mal, que se dice aquí en España, ¿no? A mí eso me pasa, o sea, límites como límite derivada, como tú dices, son contenidos avanzados que se ven al final y se ven rápidos, pero a mí me sorprende sobre todo respecto a otros contenidos, por ejemplo, la estadística, que desde estadística, probabilidad, le pasa lo mismo acá en España, pero pasa durante todos los años de escolarización, ¿no? O sea, es decir, la estadística y la probabilidad son temas que se ven a lo largo de muchos cursos en España, pero no se llegan a ver la mayoría de las veces porque están al final del temario, entonces ni se ven en tercero la ESO, ni se ven en cuarto la ESO, ni se ven nunca, ¿no? Porque al final límite, derivada, aparecen más tarde. Entonces a lo mejor no se ve bien pero solo apareció un año o dos. Pero es que hay cosas como la probabilidad y la estadística, que es como que durante 5 años has pasado de ello, porque nunca llegaste. Lo cual me quedo un poco... Sí, vale, todo eso que habéis dicho son abstractos, conllevan demasiado significado, o sea, demasiadas cosas como ya hemos dicho, y además se delegan al final del texto, o sea, de los libros de texto. Y ahora, otra cosa. ¿Y qué me decís de esta definición? Vosotros, de verdad, decidme, ¿creéis que nuestros estudiantes tienen madurez para que le pongamos esta definición delante y no se quieran suicidar? O sea, y quieran quedarse. Mm, o sea, ¿esto no os parece un exceso? Pregunto. Estoy preguntando mal, la verdad, porque os estoy preguntando condicionadamente. En plan, no os parece un exceso, ya os estoy condicionando, pero... mm, Profe, pues, si a veces para el maestro esa misma definición le causa dificultad, ahora para el estudiante el proyectarle o el definirla.
quedó en la misma o quizás peor, porque no va a entender los conceptos o qué quiso decir el profe con respecto al tema. Entonces yo pensaría, como lo dije ahorita, este es uno de los temas más complejos, eh, pero desafortunadamente llegamos, como usted lo dijo, llegamos muy tarde a él y es un tema de los que a la par con las funciones, de los que más se aplican en el contexto de la vida diaria, pero por el afán por seguir un esquema temático, llegamos sin tiempo ni para enunciarlo bien, ni para trabajarlo. Mm, Estoy 100% de acuerdo. Es que estoy súper de acuerdo. Eh, hay muchas cosas del temario, del currículo español, que yo, por ejemplo, no comprendo, que sigan estando, tiempo que se le dedica para que no es útil, que no. Víctor, podéis hablar, somos pocos, podéis hablar sin levantar la mano. Yo me siento cómoda con eso, ¿eh? Bueno, Mm, profe, muchas gracias. Bueno, quería intervenir diciendo que lo que el profe está diciendo, estoy de acuerdo en el sentido en que nos supeditamos a ese temario, ¿no? A esos contenidos. Entonces desprendemos en realidad que todos estos conceptos matemáticos parten desde el mismo concepto de número, desde el mismo, ese mismo entendimiento, ¿no? Porque hay problemas que se generan desde la suma, desde la multiplicación. Hay jóvenes que llegan a grado décimo teniendo problemas con las divisiones y ese entendimiento, ¿sí? Entonces, si se entiende realmente que la función se conoce, se vive al diario, ya se tiene intuitivamente eso, cuando se llega a este lenguaje formal, va a ser mucho más fácil entenderlo, o sea, por el sentido en que es exactamente una nueva lengua. Entonces uno podría llegar a preguntar, ¿para qué estamos enseñando este tipo de matemáticas, no? O sea, una matemática formal, estructurada, que hacia dónde queremos llevar el estudiante con esta matemática. Bueno, en el caso en el que yo lo desarrollo, yo tengo muy en cuenta el contexto, eso lo llamamos acá la etnomatemática, sí, se llama etnomatemática. Entonces es poder contextualizar esa necesidad y tener en cuenta pues la diversidad en el pensamiento para adecuar esas unidades didácticas a las cuales voy a llegar al concepto de noción de límite, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, esa es mi intervención, profe. De pronto el desprendimiento del concepto de límite al concepto de función, al mismo concepto de número. mm, Gracias, profe. no, gracias a ti. A ver, es que este debate es complejo. Está claro que el currículo no nos lo pone fácil. Mm, a ver, como yo lo veo, es como que creo que un poco vamos todos en esta línea, es como a veces intentamos cubrir tanto que descubrimos todo, es decir, nuestras pretensiones son tan altas, es decir, que estaría genial, y todos creo que estamos de acuerdo, pues por si nuestro estudiante, ¿para qué queremos, como tú decías, Víctor, unas matemáticas tan formales? Hombre, lo ideal, si nos pudiésemos poner un pendrive aquí en el cerebro y que todo se volcase con una comprensión absoluta y tal, pues oye, métete la definición y métete todo por, yo qué sé, si te dedicas a ciencias exactas, puras, de investigación, matemáticas, porque vas a hacer, pues puede ser que sea muy útil, ¿no? Es decir, como un plan ideal, utópico, irreal, inalcanzable. Está genial, pero a veces, si intentas disparar tan alto a una definición de este tipo, que demostraría que el estudiante domina con soltura la lengua, el idioma nuevo este que evidentemente sí, solo sí, para todo epsilon, tal, tal, lo domina, es capaz de interconectar un montón de contenidos súper abstractos, etcétera, etcétera. Hombre, es un sueño, sería lo súper ideal. Pero claro, si me estás diciendo por otro lado que la realidad de nuestra aula es que tenemos a estudiantes que están arrastrando problemas de divisiones, y lo cual es real. Y ya no es problemas de divisiones, pero
no te vayas a un problema de divisiones, que es la realidad. Vámonos a algo menos catastrófico. Problemas de funciones, 100%, ¿no? Entonces, si la realidad es que mi alumno apenas domina las funciones, de hecho, la realidad es que mi alumno se está pegando con los quebrados, ¿no? Tiene problemas con las fracciones. Vale. Entonces, si a veces intentamos llegar pues a esto, nos quedamos en tierra de nadie. Entonces, quizás, y solo quizás, mejor que no llegar a nada, pues intentar no ser tan pretencioso y armar una, o sea, lo que yo vulgarmente o coloquialmente, o como lo queráis llamar, yo digo, voy a trabajar tu inconsciente, ¿no? Es mínimo que mis alumnos tengan un poco de intuición sobre lo que es el límite. A lo mejor no te van a dar la mejor definición más técnica con todos tus o sea, todos tus símbolos, todos tus desigualdades, todo esto. Pero a lo mejor son consistentes. ¿Y qué significa esto? A lo mejor las distintas formas de preguntarse lo que vas a poder lanzarle, ellos te van a dar una respuesta correcta y con eso a mí me vale. Quizás podrían ser hablar más apropiadamente, quizás, pero es que a lo mejor no es lo que necesito en este nivel. A lo mejor eso me lo puedo dejar para una carrera de matemáticas o algo así. Si está si con el punto de partida que traigo, es decir, con el estudiante sobre el que nosotros somos docentes facilitadores, es decir, nosotros vivimos en un mundo constructivista. Nosotros construimos sobre el aprendizaje del estudiante. Pues a mí me llega un estudiante que tiene problemas con los quebrados. Yo, encima de un problema con quebrado, no puedo poner esta definición. No sé cómo lo veis, pero es que no va. No va a caer en nada. Entonces, pues quizás al hacer nuestra composición genética del límite, ¿vale? Este no debe ser mi nivel esquema o mi nivel objeto máximo, ¿vale? Yo soy mucho más partidaria y creo que yo y un montón de investigadores, no es yo como yo, Mar Miñano, es, creo que cada vez más nos vamos a ir desplazando a definiciones intuitivas, que provocan o sea, que sean significativas, es decir, que cuando todo se vaya, porque al final estamos infoxicados, ¿no? Cuando toda la información se vaya, lo que quede, ¿vale? Em, ¿Sabéis lo de la curva del olvido? La curva del olvido es una curva que se investigó hace mucho tiempo en didáctica, que viene a decir que pasadas 48 horas de un examen, el estudiante no recuerda un 20% de lo que estudió, ¿vale? Eso a las 48 horas, imagina del resto del tiempo, o sea, en un mes. Entonces, vale, pensando en esa curva del olvido, cuando todo se haya ido y te quede lo que va a quedar contigo, yo quiero que mis alumnos tengan con muchísima intuición. A lo mejor no te van a dar la mejor definición, pero es que os digo una cosa, y no es sin juzgar, es información. Cuando nosotros, a vosotros, en el examen que vais a tener eh, breve, no tan breve, no os agobiéis, os decimos, venga a diseñar situación de aula y uno de los apartados es por la definición intuitiva de límite o por la definición formal de límite, es que la mayoría, en serio, la mayoría, no contestáis a esa definición formal de límite. Y no os estoy juzgando. Yo nunca pongo esa pregunta. Te puede tocar porque la haya puesto un compañero. Pero yo nunca, porque yo para empezar no considero que yo a ti, Víctor, a ti, Luz y Estela, a ti, Arnaldo, Carlos, yo no te enseño matemáticas, yo a ti te cuento didáctica del análisis. Entonces yo no quiero saber si tú te sabes la definición, eso ya es cosa tuya. ¿Vale? Entonces yo por eso primero no te la preguntaría. Pero bueno, esa es mi opinión, mis compañeros difieren y sí la preguntan. Lo que te viene de resultado es que vosotros no ponéis bien la definición. La mayoría de veces que no la ponéis siquiera. O sea, de ese apartado pasáis porque no cuesta, no os da casi puntos y no merece la pena. Entonces, como decíais antes, ¿no? Decía Arnaldo, pero si apenas nosotros como docentes llegamos a ella, ¿cómo van a llegar nuestros estudiantes?
no podemos quedarnos ahí. Y yo creo que cada vez más nos vamos a mover a definiciones más laxas. Yo creo que ya el matemático al que yo llamo matemático chaqueta de pana, que es el de esta definición, va a quedar más, ir quedando atrás. Y vamos a ir moviéndonos a definiciones igual de válidas, pero más intuitivas. Entonces vamos a acercarnos. O sea, f una función y a un número real, el número L es el límite de la función f en el punto A y se escribe como, eso que tenéis ahí, el límite de f de x cuando x tiende a es L, si cuando x tiende a A, siendo distinto de A, sus imágenes f de x tienden a L. Mucho más sencillo, lo podemos poner con un montón de representaciones en su contexto, con fruta, palomino, ¿cómo era? Lo que sea, ¿no? Pero que sea significativo para ellos. Vale, Mar, y una vez que nosotros hemos desbloqueado todo esto en el estudiante, que el estudiante, esto está ok, está mal meterle esto. No, si te da tiempo, porque ya hemos dicho que llegamos tarde y con poco tiempo y con pocos recursos. Y el cerebro del estudiante, yo los cerebros, no los de los estudiantes, los veo como, hay unos bolígrafos cuando éramos pequeños, no sé si sabéis, que son, que tenían como si fuese un portaminas, que ibas poniendo una ficha y cuando se te gastaba la sacabas por la punta y la metías por detrás e ibas bajando, ¿no? Es decir, que tenemos como una capacidad finita y si meto una cosa sale otra y punto. Entonces, si vas a meter esto a base de sacar otra cosa, pues a lo mejor tampoco interesa, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que hay que optimizar la memoria RAM y ROM del cerebro de nuestros estudiantes. Pero, bueno, minuto y resultado. Mar, ¿qué me quieres decir? Te quiero decir que nos estamos desplazando. Ya tu primer día de clase, sí, el día que tú presentes el límite, ¿lo estás presentando así? No vas por el buen camino. Profe, bueno, es que aquí uno también se enfrenta a una situación que es eh, recibir estudiantes que han venido pues de una formación con otros docentes. Uno se pregunta ahí en ese momento cómo están ellos con este lenguaje lógico, formal de la matemática. Entonces muchos tienen unos vacíos tremendos en su escritura, en su entendimiento, desde la misma base de la teoría de conjuntos, ¿no? En el momento en que, como lo dices, lo presentamos de esa manera, pues para ellos va a ser un choque, pues peor, no quiero aprender ahora límites, o sea, ya hay un bloqueo emocional, un bloqueo lógico también, en su lógica propia, em, que no le va a permitir como acceder de una manera tranquila, abierta, para este nuevo conocimiento. Sin embargo, pues sí me parece importante que desde las primeras edades al niño, pues no de manera formal, obviamente, pero intuitivamente a esa teoría de conjuntos que debe ser formalizada, pues en algún momento en este lenguaje, profe. Gracias. Está claro, sí. Y yo estoy de acuerdo. Yo pienso que hay que empezar con lo intuitivo y desplazarlo a lo formal. Pero una vez que tú, si es que esto es sencillo, una vez que tú has entendido esto, o sea, una vez que tú entiendes esto, es mucho más fácil saltarte a esto. Pero ya por gusto, por placer y por llevar como a un nivel más profundo de comprensión, pero no como carta de presentación. Porque si tú le pones esto a un estudiante de primeras, como una obligación, como una imposición, como la única manera de entender el límite, porque el límite es esto, eh, fuera de contexto, fuera de nada, como un sudoku matemático, yo lo veo como gaslighting. Es cuando a mí alguien me hace algo así, yo digo, "Uf, me está haciendo gaslighting". Explico el término gaslighting por si alguien no... Es cuando tú quieres confundir a alguien, ¿no? Yo te hago gaslighting cuando te digo, cuando te doy mucha información para confundirte y que creas otra cosa, ¿no? Entonces, es como cuando yo a mis alumnos
de broma, les digo, les pongo un examen y les pongo con mucho texto, con muchos datos que no necesitan, de cara a prepararles, ¿no? Y empiezan, ¡buah, Mar, esto es imposible, no sé qué! Y les digo, que el enunciado no te haga gaslighting. ¿Eso qué significa? Que el humo no te quite la visión, ¿vale? Es decir, vamos a quitar lo que no, lo que solo está para confundir, ¿no? Hay mucha información, pero no toda te importa. Entonces yo les digo, venga, coge el boli y tacha. Todo lo que pienses que no es importante, táchalo. Quédate con, ¿vale? Entonces, para mí esto, poner esta presentación es como jugar a confundirles. ¿Por qué no ir poco a poco? ¿Vale? Primero, como decíais, poner un contexto. De manera hacer un brainstorming, una tormenta de ideas en clase. E intentar acercarte al concepto límite de forma intuitiva en circunstancias donde aparezcan límites en nuestro contexto, ¿no? Luego, una vez que lo tenemos más o menos, pero nos empiezan a surgir las dudas de si el límite se alcanza, si el límite no se alcanza, ¿qué es esto? Vamos ya por una definición un poco más intuitiva y vamos a ponerlo también en contexto, esa definición. Incluso yo, mm, vamos a verlo como lo haríamos desde la teoría POE, pero evidentemente mm, vamos a tener una parte algorítmica que vas a tener que desbloquear en tus estudiantes y luego esa parte pues la dividirás en límites sencillos, fáciles que sustituyes y obtienes, y luego límites que hay que pensar más, por ejemplo, límites tipo proceso, ¿no? El límite por la izquierda, el límite por la derecha, coinciden, no coinciden, continuidad, todo esto, ¿no? Toda esa parte algorítmica. Y luego ya saltamos a la parte conceptual, donde el límite se convierte en objeto. En el nivel objeto yo empezaría pues con una definición intuitiva, ¿no? Identificando problemas dentro de las matemáticas, con contexto y aplicando esta definición intuitiva. Y una vez que ya pues esta definición intuitiva se domine, le intentaría identificar esta definición ya no tan intuitiva, ¿no? Ya creo que es mucho más sencillo saltar de acá a acá, porque aquí ya solo es meterle formalismo de, como tú decías, esas expresiones lógicas, algebraicas, ¿no? Entonces, pues bueno, ya es un poco de jerga, vamos, se lo puedes plantear hasta como un juego, ¿no? Que ellos vayan cogiendo la costumbre del idioma. Pero es que si no, si tú llegas directamente con tu chino, aquí les dices esta definición y está en chino, porque para ellos, ¿qué más da que sea chino o ruso si entienden lo mismo? Y pensad vosotros, no sé, la sensación esta de cuando viajamos a un país o cuando alguien da una charla en un idioma que tú no dominas, qué inseguros nos sentimos cuando no dominamos la lengua. Quieres comunicarte pero no puedes. Te crea mucha frustración. Es que te sientes realmente mal cuando, por ejemplo, quieres ayudar a alguien o quieres preguntar algo o tú necesitas ayuda. Mirad, estoy en Italia ahora mismo porque he venido a un curso Erasmus, no sé si sabéis lo que es, pero como docente para formarme sobre salud mental en los estudiantes, ¿vale? Pues estoy en Italia, no hablo italiano y la otra noche quería volver del curso a mi residencia y el taxista no me sabía llevar, se perdió, no sabía localizar mi residencia y no hablaba nada de inglés y yo no hablaba nada de italiano y él solo hablaba italiano. Bueno, yo más o menos lo entiendo porque es similar al español, pero él no me entendía a mí el español. Entonces, fue realmente un nivel de ansiedad. Luego lo conté en clase porque es un curso de salud mental y compartimos esto. Pues es que esa es la sensación que tienen estos estudiantes. Cuando, y es que eso frustra mucho, es mucha impotencia. Tú le pones esto y le estás dejando fuera, le estás excluyendo con el idioma. Entonces, evidentemente, hay que traerlos hasta aquí, pero no dejarle fuera de una. Vamos a ir, vamos a seguir construyendo y os voy asentando ideas, ¿vale? Evidentemente, una parte muy importante de los límites es saber calcular límites, porque no es nada intuitivo, no es nada inmediato, hay muchos subcasos, ¿vale? Entonces, ¿cómo calcular límites? Em, pues mirad, em, evidentemente que el límite es importante, es súper importante, porque como habéis dicho, las funciones, los límites, es de lo que más nos va a aparecer en nuestro entorno.
El límite está ligado a un montón de conceptos como aproximación, continuidad, convergencia en series, derivabilidad, integrabilidad, etcétera, etcétera. O sea, que el límite es importante, no, no lo podemos discutir. Está ligado al concepto asíntota, vertical, horizontal, oblicua, a, bueno, pues a calcular un límite y determinaciones, al concepto de continuidad, evidentemente. Entonces, no es algo que podamos obviar. O sea, es algo muy importante. Está vinculado a demasiados conceptos, como función, límite. Son, como decíais, ¿no? Para el contexto diario, tú quieres preparar a tu estudiante para su día a día. Es que para mí es mucho más importante que, yo no sé, en vuestro currículo, esto no lo sé, en vuestro currículo en los últimos cursos de bachiller, de los 17 y los 18 años, 16, 17, 18 años, se le dedica tanto tiempo, extensión, esfuerzo, llámalo como quieras, a intersecciones entre planos, rectas y todo eso como acá en España. O sea, en la intersección entre dónde cortan, sistema compatible determinado, pero con planos, rectas, rectas que se cruzan, estas cosas. Bueno, profe, pues como te decía, en el momento en que tú llegas a una institución te entregan muchas veces pues este contenido curricular de las áreas que tú debes de partirle a los jóvenes y muchas veces están pendientes de si lo desarrollas o no, ¿no? De cómo tú organizas tus clases y etcétera. Entonces, pues muchos docentes en el afán de cumplir estos requisitos institucionales, pues intentamos hacerlo de esa manera, ¿no? O sea, muchos lo hacen por exigencia. Entonces, de pronto, olvidándonos un poco bueno, yo lo veo como de esta manera, una cosa, los contenidos matemáticos, ese pensamiento matemático, esa lógica que podemos fortalecer para resolver problemas en cualquier contexto, ¿no? Hmm. Y que pues dé como ese gusto de acercarse a conceptos profundos como límite o integral o bueno, ir un poco más allá a modelaciones matemáticas, Pero mi por duda ejemplo. concreta es, pero vale, dentro de ese currículo que te hacen cumplir y que tú intentas cumplir, ¿se le dedica mucho espacio a lo de los planos y rectas? O sea, en vuestro currículo Sí, se claro, contempla, profe, claro, claro que sí. es Eh, que, pues es que yo, por ejemplo, que es donde viene mi reflexión, y esta sí es personal, vale, gracias Arnaldo, me está presentando. A ver. Em, Mi reflexión personal viene a... Es que no entiendo tampoco muy bien esa selección de contenidos, ¿de acuerdo? Porque creo que... Ay, quiero ver lo que Arnaldo mandó. Entonces, mandó muy interesante, un cuadro comparativo A, pues función límite y derivada, ¿no? Em, Muy interesante, Arnaldo. Pues la cuestión es que quizás, además de que, o sea, además de que hay demasiados contenidos, evidentemente, a lo mejor tampoco están como del todo bien seleccionados, ¿no? Y se le podría dedicar más tiempo a conceptos tan difíciles como la función, como la límite, como la derivada, como que son tan importantes conceptualmente, ¿no? Claro, Em, profe, pero ahí viene también esta situación de cómo el docente entiende las matemáticas, ¿no? Si como algo abstracto o algo aplicable a la realidad. Entonces ahí es donde muchos nos dedicamos un poco más a esa parte del lenguaje estructurado y mostrar esas definiciones como portada de un tema y pues en muchos casos pues alejando del gusto de las matemáticas a, sí, a pero los es que a niños, ¿no? veces, o sea, claro, yo no sé en vuestro, o sea, pero es que, por ejemplo, acá en España los profesores ya no es criterial o porque en el centro te puedan, o sea, no es porque tú lo decías como docente o porque en el centro te puedan decir, oye, no estás haciendo lo que, no estás dando el currículo que te hemos dicho, ¿no? Sino porque es que los tienes que lanzar a esos estudiantes, es como
Si yo a ti, en vez de contarte esto, te cuento tu temario, pero luego te vas a examinar de esto, pues mis estudiantes van a tener que ir luego al examen de antes de para entrar a la universidad. Entonces yo lo tengo que preparar para ese examen y ese examen es de esos contenidos. Entonces ya no tengo opción como profesor a decidir qué os cuento, ¿no? Por eso yo muchas veces aquí te estoy diciendo tal contenido, yo a lo mejor no te lo contaría, pero es que está dentro del máster, no lo he decidido yo y te puede caer en el examen, te lo voy a contar. Entonces, el problema ya no viene por el criterio del docente, cómo lo enfoca o cómo no lo enfoca, es que si el currículo por ley educativa dice que hay que ver tal cosa, hay que verla, porque si te lo... O sea, distinto cómo lo cuentes, eso sí te lo compro, que te enfoques más en lo formal, menos en lo formal, pero el contenido, si sale en el currículo, hay que verlo, porque te pueden examinar de él, ¿no? Es que es muy complejo. Lo que quiero decir es que a lo mejor quitando cosas de contenido, no de cómo contarlo, sino de contenido, pues podríamos acercarnos mejor a los conceptos, ¿no? Bueno, Sí, profe, aquí en Colombia pues nos dan esa oportunidad con los DBA, ¿no? Los derechos básicos de aprendizaje. Cada docente toma la decisión qué partes de ese currículo lo quiere trabajar en el aula, dependiendo de esos derechos básicos de aprendizaje. Por eso me refería a cómo el docente sí, tiene ese ya. concepto matemático, cómo percibe eso, profe. Claro, es que acá no tenemos ese derecho. O sea, aquí es lentejas, si las quieres las comes y si no también. O sea, tú tienes que dar esto y esto es lo que tienes que dar y no tienes criterio para valorarlo, ¿vale? Es difícil. Sí. Vale, entonces, que el límite es importante, está claro, está ligado a muchos conceptos. Es que la definición de derivada empieza con un límite. ¿Cómo te explico? Entonces, hay un autor que a mí me gusta. Arnaldo, ¿has levantado la mano? Sí, profe, quería pues hacer una intervención con respecto a lo que Pero dice. tú hablas sin que yo te dé por paso porque es que no me entero de lo de la mano. O sea, y a mí no me molestáis, ¿vale? Ah, ok, profe. No, lo que quería decir es que, bueno, con respecto a lo que dice el compañero Víctor, sí, es cierto que aquí en Colombia están los DBA, pero no son al libre albedrío porque van amarrados al currículo, a los estándares. eh, y dentro de la malla curricular está la temática que hay que abordar. Los estándares lo que nos dicen es que se definieron dos versiones de estándares asociadas a las temáticas que se están viendo, pero se deben trabajar todos los estándares porque eso es lo que evalúa el IFE en las pruebas externas. Entonces, si lo asumo como criterio, como maestro, me quedo en las que yo más domino, los estudiantes van a presentar dificultades cuando vayan a ser evaluados externamente por el IFE. Entonces, no es tan al libre albedrío porque la ley general Ya, de obliga a lo que hay que trabajar. Gracias, profe. sí, es similar entonces aquí en España. Aunque no tengamos ni ese derecho, al final el minuto resultado es similar. Ya. Yo creo que Víctor más bien, bueno, yo diciendo lo que Víctor quiere decir, pero yo creo que Víctor sí que sobre todo quiere transmitir el cómo el profesor, más que el contenido que dé, más bien cómo lo presenta, si con ese formalismo algebraico o no tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Mm, Os voy a introducir algo que este autor que tenéis en la pantalla dijo en el contexto del límite, pero realmente se puede utilizar en muchos contextos. A ver. Ernst llevó allá por el 2000 una investigación entre estudiantes universitarios en el que mostró evidencias de la relación entre la comprensión de la noción de límite y la idea que los estudiantes tienen de las matemáticas. Y detectó que había dos tipos de estudiantes. Él lo hizo en el contexto del límite, pero en realidad esto aplica para cualquier cosa y desde que yo descubrí esto en didáctica, cuando yo aprendí esto, cambió un poco mi mindset, mi forma de ver a los estudiantes en algunos aspectos. Os voy a intentar transmitir la idea. Él se dio cuenta por respuestas que daban los estudiantes a determinadas cuestiones que había dos tipos de estudiantes. Por un lado, lo que él llamó estudiantes con fuente de convicción externa y por otro lado, lo que él llamó estudiantes con fuentes de convicción interna. ¿Cuál es la diferencia?
Un estudiante con fuente de convicción externa considera que las matemáticas son un conjunto de reglas que se han inventado unos cuantos, que ellos se tienen que aprender de memoria y que, pues, es como que es una manera de excluirles a ellos, porque de hecho, en- si leyeseis bien lo que este autor investigó, descubrió que estos estudiantes con fuente de convicción externa considera que de hecho, además de que estas reglas se las han inventado unos cuantos, llamémoslo élite, élite matemática, no élite de otro tipo, em, no les damos todas las reglas a ellos para que en realidad ni dominen las matemáticas. Entonces, ¿qué pasa con este estudiante? Este estudiante cree, cuando comete un error, él, en matemáticas, es porque no se le han dado todas las reglas, o sea, como que él no puede reflexionar sobre su propio error, porque lo que pasa es que realmente esto son unas reglas de unos cuantos que ni se las han dado todas, entonces es imposible que él pueda razonar o deducir nada, porque es una regla de unos cuantos, ¿vale? Y que ellos ni conocen todo, no pueden dominarlo, porque además los que hacen las reglas no quieren ni que lo dominen. Y luego está el de fuente de convicciones interna, ¿vale? Que es un estudiante que evidentemente puede razonar, valorar ese pensamiento matemático del que habla tanto Víctor, ¿no? Es como, yo sí, tengo este pensamiento matemático, yo entiendo las matemáticas, ¿me puedo equivocar? Sí, me puedo equivocar, pero yo puedo reflexionar sobre mi error, es decir, o guiándome o no guiándome, incluso solo, pero a veces pues guiándome, yo puedo reflexionar sobre mi error, entender qué me pasó y subsanar, porque yo tengo capacidad de reflexión, ¿vale? Es decir, ellos reconocen que hay una lógica, hay un pensamiento matemático lógico. No son unas reglas que se han creado unos cuantos que no dominamos enteras, no. Entonces, hay dos estudiantes, fuentes de convicción externa e interna. El externa va a cometer errores, seguro, pero no se siente capaz de reflexionar sobre su error porque no le ve como una lógica matemática, sino, estas son unas reglas que se han inventado unos cuantos, nos han contado de 100 reglas 80 para que ni dominemos el tema y si yo cometo un error soy incapaz de razonar qué pasó ahí porque me falta información. Interna, eh, yo comprendo que la lógica matemática es una serie de razonamientos que yo puedo seguir, sobre los que puedo reflexionar, y a veces me podré equivocar, evidentemente, porque que soy humano, no tengo por qué haber entendido todo perfectamente, pero me puedo equivocar, pero yo puedo reflexionar y comprender en qué fallé y subsanar. ¿Se ve la diferencia? Sí, profe, claro. Vale. Entonces, aunque Earth razonó esto haciendo un estudio sobre el límite, en realidad esto es algo que se puede, que aplica para cualquier concepto, ¿no? Yo, por ejemplo, perfectamente, cuando estoy revisando un ejercicio o una situación con un estudiante, veo cómo lo afronta, ¿vale? Enseguida tienen frases que le delatan. En plan, bueno, es que esto es imposible, claro, eso lo sabes pues, tú porque tal. Como si yo tuviese enchufe en el mundo de las matemáticas o de la lógica, ¿no? En plan, como si yo supiese cosas que a él no se le han dicho o cosas así, ¿no? Y luego está el que intenta seguir el razonamiento, intenta seguir la lógica y dice, ah, claro, tal, no sé qué, ¿y esto por qué? O, ¿no? Vale, ahora volveré sobre este ejemplo, pero quiero. Vamos a hacer la descomposición genética del límite. Mirad, Dubinsky es el padre de la teoría de la descomposición genética, uno de ellos, ¿no? O sea, es el que la funda él con otros investigadores, ¿no? Entonces, allá por 1996, no importa la fecha, es para que nos centremos, Dubinsky y todos estos autores intentaron acercarse a, venga, ok, el límite es un contenido abstracto. Vamos a aplicar la teoría a POE para intentar acercar el límite al aula. Igual que tuvisteis que hacer vosotros
con la descomposición genética de función, ¿no? Ok. ¿Qué niveles puedo identificar? Pues ellos, al principio, dijeron, pues vamos a evaluar nivel acción. Evaluar la función en puntos próximos a A. Para resolver el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, vamos a evaluar la función f de x en puntos próximos a A. Luego dijeron, como segundo paso, construir un esquema coordinado en el que, pues, para cada valor de x le vaya dando un valor de A. Bueno, y siguieron. Cuando terminamos de hacer esa descomposición genética, nosotros tenemos que diseñar actividades para cada nivel. Se dieron cuenta que ellos habían puesto como nivel acción un único. Aquí tenéis dos. Estoy diciendo antes de esta descomposición, la primera que hicieron. Se dieron cuenta que cuando en el paso evaluar la función en puntos próximos a A, solo evaluaban en A los estudiantes. Entonces dijeron, ok, con estos resultados de las actividades de mis estudiantes, voy a volver a hacer la descomposición genética. Y entonces dijeron, vamos a separar en dos escalones el nivel acción. Vamos a poner un primer nivel llamado preacción, si quieres, que es evaluar la función en A. Y un nivel 2, llamado acción, que sea evaluar en varios puntos cerca A. Y al ser dos niveles, ya los estudiantes obligatoriamente tendrían que hacer algo distinto entre el 1 y el 2. Y así se cubrían pues esa carencia que habían visto en la primera descomposición genética. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque el propio Dubinsky, que es el padre de la teoría, cuando hizo la primera descomposición genética del concepto límite, no la hizo bien a la primera, ¿vale? O no es que estuviese mal, pero que vio que era mejorable. Por eso la teoría Poe es cíclica. Tú haces una descomposición genética, diseñas unas instrucciones, recoges resultados y siempre es mejorable tu descomposición genética. ¿Vale? ¿Qué actividades? ¿Cómo puedo vivir? Yo creo que esto es más nivel acción, en base a las dificultades que aprecies en tus estudiantes. ¿Vale? Pues hasta el propio padre de la teoría cambió su exposición genética de límite cuando la hizo, ¿vale? Entonces, bueno, pues desglosó el nivel acción en dos para mejorar los resultados. Acción de evaluar la función en el punto A, acción de evaluar la función en varios puntos próximos al valor de A, y luego siguió. Venga, ya mi alumno ha evaluado en A, ha evaluado en puntos próximos a A, por derecha y por izquierda. Luego, nivel 3, que sea capaz de construir. Claro, porque nosotros vamos dando valores en X y valores en Y. Para ti esto es algo como muy obvio, pero para el estudiante coordinar que para cada X, cada valor en f de X, ir viendo la tendencia de cómo X se acerca a A y a la vez f de X se acerca a L, es un par de valores que tiene que ir coordinando, no es sencillo. Entonces hay que trabajar esto. ¿Y cómo lo hizo? Pues dijo, nivel 3, construir el siguiente esquema coordinado. Construir un proceso. Un proceso es algo que soy capaz de hacer de manera mental. Entonces, construir un proceso en el dominio X, es decir, conforme X se acerca a, ver cómo f de X se acerca a L. Entonces tengo un proceso en X y un proceso en Y, digamos. ¿Vale? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que ya soy capaz de hacer el límite de evaluar la función en A, evaluar en puntos cercanos a A. Vale, ya soy capaz de ir tirando la X a A y ver cómo va yendo la f de X a L. Vale, ahora soy capaz de encapsular el paso 3. ¿Qué significa eso? Pues ser capaz de aplicar el paso 3 no solo a una función f de x, sino incluso a una suma de funciones, a una composición de funciones. ¿Vale? No tener que aplicar lo del proceso coordinado solo en una función tipo 7x más 3, sino poder hacerlo en coseno de x cuadrado, digamos. ¿Vale? O sea, Bien. ya en parar, profe. ¿Cómo?
O sea que ya empieza a comparar con otras funciones. Sí, como que ya es capaz de llevarse esa misma acción a casos más generales, abstractos, ¿vale? Se supone que el estudiante domina los tipos de funciones, se supone. Entonces ya es capaz de no solo aplicarlo de manera explícita en 7 de X, sino es capaz de incluso extrapolarlo a cualquier función. Este proceso coordinado de conforme X se va acercando a f de X se va acercando a L, ¿vale? Es que proceso consistía en eso, no sé si os acordáis, pero el proceso consiste en lo sencillo que hago en la acción, ser capaz de extrapolarlo a cualquier, ¿no? Por ejemplo, si en nivel acción yo en funciones a cada elemento le relaciono cada elemento, en nivel proceso soy capaz de trabajar con cualquier tipo de función, cualquier tipo de representación, ¿vale? Como todo más mecánicamente más abstracto. Bien, lo vamos a repasar, ¿eh? Vamos a seguir intentando sumar. Ahora ya el estudiante es capaz de evaluar cualquier tipo de función, como x va hacia A, f de x va hacia L. Ok, pues una vez que el estudiante domina eso, quizás ahora ya podemos decirle, vamos a verlo en forma de intervalos. Es decir, cuando el valor absoluto de x menos a está entre 0 y delta, es decir, vamos a verlo en este cacho. En X. Vamos a ver qué pasa en este cacho en Y, ¿no? En forma de valores absolutos e intervalos. Y darle ya ese formalismo matemático. Porque ya se lo ha representado alguna vez, o sea, se lo ha representado, etcétera, etcétera, ¿no? Con una coordinación. Y una vez que el alumno desbloquee este formalismo de los cuantificadores delta y epsilon, que son pequeños, 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 valor absoluto, menor, tal, pues ya sí, pues desplazar al estudiante a la definición formal de límite. Ya puedes intentar, desde una definición más intuitiva, que sería el quinto, saltar a la definición formal de toda la vida. ¿Y cuál sería el último nivel? Pues una vez que el estudiante domina la definición formal, es identificar nivel esquema, identificar límites en cualquier circunstancia de nuestro entorno, en cualquier materia, etcétera, y trabajar con soltura con ellos, tanto a nivel algorítmico como a nivel físico, nivel significado, sentido, ¿no? Entonces, con esta descomposición que tenemos delante, tengo punto 1, 2, acción. Punto 3, proceso. Punto 4, proceso. Soy capaz de llevar esos procesos a funciones más complejas, pero sigue siendo algo algorítmico. El punto 5, empiezo a construir la definición. Le meto aquí la definición intuitiva. Punto 5 es nivel objeto. Punto 6 es nivel objeto plus, es decir, en vez de definición intuitiva, definición formal, pero es definición. Y dentro del campo de las matemáticas, ¿no? Estoy construyendo el sentido del contenido, del concepto dentro del campo de las matemáticas, ¿no? Y punto 7, esquema. Estoy identificando ya domino toda la parte algorítmica porque ya hago el 1, el 2, el 3 y el 4. Ya incluso domino la definición 5, 6, ¿vale? Entonces, nivel 7, nivel esquema. Ya puedo identificar funciones en cualquier contexto, o sea, límites en cualquier contexto, calcularlos, entender qué significan, etcétera, etcétera. Pues esta fue la descomposición genética que propusieron los propios autores de la teoría de descomposición genética. Vale, ahora os pregunto si tenéis dudas. De cara al examen, te cae la descomposición genética de límite. A ver, como siempre, somos 14 en clase. Por no ser tal, yo diré que el límite va a caer fijo a la mitad, pero te puede caer como diseño una situación de límite o a lo mejor como la descomposición genética de límite o cualquier otra teoría. Entonces yo que diga descomposición genética de límite, yo creo que os caerá, por no ser demasiado tal, 20%, 25%, puede ser, ¿eh?
Es una pregunta que cae mucho, de composición genética de límite. Es que todo cae mucho porque al final son hasta 8 versiones diferentes de examen por convocatoria por 2 preguntas. Entonces es que al final no hay tanto, ¿no? Eh, entonces, ¿qué te quiero decir respecto al examen? Pues Profe, si te cae, pero sí. sí va, si es límite, si es funciones, si es derivada, va asociada a la teoría de Apo, ¿cierto? A ver, te pueden preguntar otra teoría. Te pueden preguntar la teoría de verificación de Spark, te pueden preguntar la teoría de Tolly-Wiener, ¿vale? O te pueden preguntar, eso es del tema 2. O te pueden preguntar del tema 1 un modelo de pensamiento. O sea, es decir, te pueden preguntar en la teoría del cuarteto del conocimiento, te pueden preguntar la... ¿qué suelen preguntar? Pues sobre todo SMK, o sea, que identifiques pues el contenido pedagógico, el contenido pedagógico, o sea, el contenido didáctico, todo eso que vimos, ¿vale? Esas 3 teorías o sea, esos 3 modelos o del tema 1 o esas teorías del tema 2. Es toda la teoría que os suele caer, ¿vale? Entonces, cualquiera de los modelos o teorías del tema 1 y 2 te puede caer respecto a función, límite, derivada, continuidad, infinito. ¿Ok? Pero por lo general las que más caen son mm, reificación de Sfar, cuarteto del conocimiento y APOE. Son las que más caen, pero caen todas, ¿eh? Este año están todas porque yo lo he visto el examen. O sea, que lo he montado con mis compañeros, vaya. Entonces, lo que yo quería decir respecto al examen es, entonces, Mar, la única respuesta correcta sería dar esta descomposición que han hecho estos autores si nos preguntan la descomposición genética del límite. No, no es la única correcta, ¿vale? Descomposiciones genéticas correctas hay muchísimas. Tú y yo nos dicen esta tarde, tenemos que hacer una descomposición genética de límites sin haber pasado por aquí, y no la vamos a hacer igual, y eso no quiere decir que no sean correctas. Yo he corregido vuestras descomposiciones genéticas de funciones, no son iguales y la mayoría eran correctas, ¿sí? Entonces, no hay una sola respuesta correcta. Ahora, otra cosa es que yo te diga, mira, mm, Víctor Arnaldo, Jair, mm, a lo mejor la que tú haces está correcta, pero no te la juegues y en el examen ve a asegurar y por la que te han dado resuelta ya. O sea, yo, por ejemplo, como estudiante, no me la jugaría. Yo iría al examen y me preguntan, además casi no tengo ni que pensar. Y yo vomito esto. Otra cosa es lo que luego yo haga en mi clase con mis alumnos, ¿vale? Pero yo en el examen no me la jugaría. Haría lo que se llama examinología. O sea, me preguntan esto, yo enchufaría esto y no me la jugaría. Pero eso ya depende de ti, ¿vale? Que pones esta está bien, que haces una tuya y está bien. No pasa nada, ¿vale? Bien, bueno, pues esto vendría a ser los niveles identificados, preconcepción es lo que hemos llamado preacción o acción nivel 1, acción pues ya el nivel acción o acción 2 y proceso pues ir coordinando tanto para funciones sencillas como para funciones compuestas, objeto, aplicar, pues introducir la definición, ¿no? Y esquema cuando eres capaz de identificar límites en cualquier circunstancia, ¿vale? Em, Voy a aterrizar lo que hemos visto ahora y ya termino la clase de hoy, ¿vale? ¿Qué tendría que bajar a mi inconsciente de, de esto? Y luego hago los puntos de examinología. Para mí, como docente, ¿qué es lo más importante que sepas? Como docente, ¿no? Lo que me gustaría que transmitirte es que evidentemente el concepto de límite es muy importante, no podemos infravalorar este concepto. Es un concepto que en el pasado a nuestros antecesores en el campo de las matemáticas les ha costado mucho. Eso significa que en el presente cuesta. No. Encima es un concepto que utilizamos con nuestro lenguaje. Es decir, límite es una palabra de nuestro lenguaje común, de nuestro lenguaje vulgar, no matemático. Entonces,
eso hace que nuestros estudiantes tengan una imagen conceptual todavía mayor. ¿Por qué? Porque no es como, yo qué sé, decirte eh, raíz cuadrada. Raíz cuadrada es raíz cuadrada. Vale, también elegí regular, porque raíz, está comprobado que hay alumnos que intentan relacionar raíz de una planta con cuadrada y les explota el cerebro. Es que no sé decirte, pero eh, a ver si me echáis una mano. Es que todo tiene un poco, pero bueno, integral. Vale, infinito. También lo utilizamos. Pero solo es matemático. Vale, integral. Integral, aunque lo utilizamos en nuestro lenguaje, no se utiliza tantísimo como límite. ¿Vale? Nuestro lenguaje común. Entonces, es que el hecho, o como fracción, ¿no? Fracción, no tiene más significado que el matemático, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que ellos les crean mucho obstáculo porque ellos tienen ya de antemano, ellos ya piensan que los límites no se alcanzan. Por muchos tienden a creer que los límites no se alcanzan, que por eso son límites. Entonces, conseguir hacer un cambio de mentalidad ahí en una imagen conceptual arraigada que ellos llevan trayendo desde muchos años atrás, no es fácil, ¿vale? Entonces, hay que darle importancia a lo importante y esto lo tiene. Que mi alumno domine la parte algorítmica, es decir, que mi alumno sepa hacer cualquier límite y pueda ganar una olimpiada de límites porque no hay indeterminación que se le resista, sabe perfectamente cuándo es un loop vital, cuándo si el límite por la derecha coincide con el límite por la izquierda, toda la parte algorítmica la puede dominar y eh, no saber lo que es un límite. Siempre va a haber una circunstancia en la que le puedas, un tipo de problema en el que le puedas pillar, ¿vale? Entonces, como siempre, lo algebraico, o sea, lo mecánico, lo algorítmico se tiene que llevar de la mano de lo físico. Y tenemos que poder acercarnos al concepto límite de la teoría APOE. ¿Qué composición genéticas hagas? Me da igual. Cosas que te castigaré si la haces tú solo. Si en vez de hacer esta definición de composición genética en el examen, haces una por tu lado, tiene que quedar claro que en el nivel acción el estudiante está en un nivel puramente operacional algorítmico y básico que tenga que ejecutar, es decir, evaluar la función en un punto A, evaluar la función en varios puntos próximos a A. Son cosas que yo puedo, que tengo que ejecutar, no son y así sucesivamente, cosas que evoque mentalmente, no. No tengo capacidad de reflexión en nivel acción. No tengo capacidad de reflexión algorítmica, ¿vale? No tengo. Entonces, todo lo que hago a nivel acción lo ejecuto explícitamente, ¿vale? En nivel proceso ya tiene que haber como mucha mayor abstracción. Es decir, es operacional también, no hay reflexión del concepto, yo no entiendo la definición ni me acerco, pero sigue siendo operacional, pero ya hay mucha más abstracción mecánica, ¿no? Ya soy capaz de hacer un proceso en X que va ligado con un proceso en Y, lo tengo coordinado, la función puede ser compuesta, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, nivel objeto, ya le introduzco la definición. ¿Qué te castigaré si me sueltas la definición formal de una? Hazme un acercamiento a esta definición formal, con una definición previamente más intuitiva o lo que sea, ¿vale? Luego ya nos acercamos, si queréis, a la definición formal. Si te la saltas por mí también está ok. Es decir, si le das la definición intuitiva por mí está ok. Si le das la intuitiva y la formal también está ok. Y por último, pues cualquier situación de nuestra vida diaria, los que ellos puedan identificar, o cualquier otra asignatura en la que ellos puedan identificar un límite, ¿no? Em, Eso sería lo que es la descomposición por niveles. En el examen vosotros tendríais que diseñar un ejemplo, una actividad para cada uno de los niveles, ¿no? Es decir, ¿cómo trabajaría el nivel acción 1? Pues pones funciones contextualizadas y que los alumnos sustituyan el valor en la función. Cuando x tiende a 2, pues que sustituyan f de 2, ¿no? Que cuando x tiende a 2, pues que los alumnos sustituyan en 1,9999, 1,99999, 2,0001, ¿vale?
Pero esa función tiene que tener un contexto, si no te voy a penalizar seguro. Siempre que en el examen pongas algo que no tenga contexto, yo voy a estar ahí con mi cero preparado para ponértelo, ¿vale? Tú tienes que verme a mí con mi cero cargado ahí si tú me, me pones algo sin contexto en el examen, ¿ok? Y así poco a poco vamos poniendo un ejemplo, una actividad para trabajar cada uno de los niveles. ¿Para qué? Para que cuando tus estudiantes te den los resultados, ¿vale? Las actividades resueltas, tú puedas ver dónde tienes que reforzar. Ah, pues mira, el nivel acción lo dominan. Ah, pues mira, el nivel proceso también. Se pierden justo en el objeto. Ah, pues no, el objeto también. La definición intuitiva sí que la llevan, ¿eh? Lo que les pierde es la formal. Pues entra ahí. No, no, pues la formal también la llevan. Lo que les cuesta es el nivel esquema. Como que aunque entienden la definición y la parte algorítmica la dominan, les cuesta identificarlo en otros contextos. Venga, pues vamos a trabajar, identificar los límites en otros contextos. Es para que tú sepas dónde tienes que entrar a intervenir. Es como que has parcelado el problema, ¿no? El límite, mis alumnos no lo entienden. ¿Pero qué haces? ¿Empezar de cero con el límite cada vez? ¿Contarlo siempre de cero toda la película? No. Voy a parcelar partes, voy a ver dónde, en qué parte del camino se pierden. ¿Visto? ¿Vamos ok? Sí, profe, sí. Y por último, tenemos que bajar también al inconsciente, porque también es, no lo suelen preguntar, pero te puede salir como un apartado dentro del límite, es qué significa que un estudiante tiene una fuente de convicciones interna o que tiene una fuente de convicciones externa. Vale, pues hemos dicho, un estudiante con fuente de convicciones interna, externa, empiezo, externa, ¿vale? Es aquel que piensa que las matemáticas son unas reglas que se han inventado unos locos, que además no se las han contado todas y que si comete un fallo o algo así, jamás va a reflexionar sobre sobre su fallo porque no entiende que hay una lógica matemática, que hay un pensamiento matemático lógico que él pueda seguir. Hay una argumentación matemática, sino que son unas reglas y si ha fallado es porque le falla alguna regla que no sabe, que no le han contado. Y un estudiante con convicciones internas no piensa que hay una lógica matemática, puede cometer errores, lo sabe, pero sabe que puede reflexionar sobre ellos y subsanar. Entonces, ¿cómo suelen preguntar esto? Pues os ponen la típica conversación entre dos estudiantes, véase, ¿qué tal te fue el examen de límites? Pues suspendí y pues no lo pasé. ¿Y eso? Ah, pusieron límites de los que no nos han contado. ¿Tiene fuente de convicción interna o externa ese estudiante? Externa, ¿Cómo? una fuente de convicción externa. Externa. Sí, No, se no me está hace- intentando, está responsabilizando a que le faltaba información, reglas que no le habían dado, ¿no? No está intentando buscar, ¿vale? Es importante que sepamos identificar esto. Te lo pueden preguntar respecto al límite o respecto a cualquier otro concepto, ¿no? Cuando intentas buscar la lógica, es convicción interna, estoy convencido en que yo puedo reflexionar y seguir la lógica. Y externa es como, va, eso es unas reglas externas de que se han inventado unos cuantos y encima ni me dan la mitad, ¿no? Vale, chicos, pues hasta aquí. Nos vemos la semana que viene. Feliz fin de semana. Profe, muchas gracias. Feliz fin de semana A también. vosotros siempre. Chao, chao. Gracias, Gracias, profe. profe. Feliz día. Bye. Bye. Muchas Vida. gracias por el fin de semana. Gracias. Bye.